Prueba de comestibilidad. Juan Sebastián Elcano, el insigne navegante español, dio la primera vuelta al mundo junto a Magallanes, el cual murió en 1521 en una batalla en Filipinas. La flota llegó a su objetivo con solo 2 barcos. Elcano quedó como capitán de la nao Victoria, que regresó en solitario navegando hacia el oeste. Elcano falleció en el Pacífico en 1526 por una intoxicación causada por la ingesta de un gran pez, posiblemente una barracuda. Según las crónicas, con dientes como de perro, y murieron también todos los hombres principales que comían con él, casi en tiempo de 40 días. Probar comida en busca de veneno se remonta a los antiguos egipcios, y en la Roma antigua el deber fue dado a menudo a un esclavo al que llamaban paraegustator. En tiempos más recientes, el catador de venenos se ha convertido en esencial para algunas empresas de alimentos y aunque parece un anacronismo en el siglo XXI, la profesión persiste con auge, poniendo en juego las propiedades organolépticas de los alimentos, que son las características físicas que pueden percibir de ellos los distintos sentidos, como el sabor, el olor, la textura y el color. El expresidente de USA, Obama, fue noticia cuando un catador probó su comida en Francia. Los funcionarios olímpicos alimentaron con leche, ensalada y arroz, entre otras cosas, a ratones blancos para probar la seguridad de los alimentos y así prevenir la intoxicación alimentaria en los atletas. Productos químicos como el trióxido de arsénico, el cianuro, la estricnina y la atropina, entre otros, están presentes de forma natural, sobre todo en las especies vegetales, pero también en las animales, como por ejemplo el pez fugu tradicional de la cultura japonesa, que contiene tetrodotoxina o tetrogodina. El segundo vertebrado más venenoso del ranking, encabezado por la rana dorada venenosa, ha provocado la muerte accidental de miles, quizá de millones de personas a lo largo de la historia del ser humano, por desconocimiento, y de otras tantas miles más al ser utilizado tradicionalmente para envenenar a las personas. De todas las sustancias mencionadas anteriores, solo el cianuro puede matar en minutos, lo que hace que en situación de supervivencia grupal, la capacidad de evaluación por parte de quien ingirió la cantidad mínima letal de la alarma con tiempo suficiente al resto del grupo sobre la comida contaminada. Otros venenos alcaloides, como la estricnina y la atropina, habrían de ingerirse en grandes dosis, pudiendo matar en 24 horas, mientras que el arsénico haría que la víctima vomitara en unas pocas horas y posiblemente muriera en un día. En este trabajo nos centraremos en la intoxicación por envenenamiento vegetal y no tanto por la infección bacteriana producida por la ingesta de tejidos orgánicos animales. De acuerdo al mecanismo de toxicidad para el ser humano, las plantas venenosas se pueden dividir en 3 grupos principales. El primero de ellos agrupa los especímenes cuyos efectos son sistémicos, es decir, generalizados, que se traducen en cuadros severos y también en el cese del metabolismo o la muerte. El segundo grupo se subdivide en 2 en función de solubilidad o no de los oxalatos, como componente tóxico de la planta. A. Plantas que contienen grandes cantidades de oxalatos insolubles que generan quemaduras, inflamación de las mucosas, dolor e irritación. B. Plantas que poseen oxalatos de naturaleza soluble, ocasionando otra serie de signos y síntomas como hipocalcemia, daños a nivel renal y en otros órganos como cerebro y corazón, y con menos frecuencia irritación de las mucosas. El tercero agrupa las plantas venenosas productoras de toxinas que ocasionan daños a la piel, dermatitis por contacto o a nivel gastrointestinal por ingestión. Principios generales de comestibilidad. Para empezar, la mayoría de la gente confunde gusto con sabor. El gusto es un sentido químico percibido por células receptoras especializadas que forman las papilas gustativas. El sabor es una fusión de múltiples sentidos. Para percibir el sabor, el cerebro interpreta no solo los estímulos gustativos, gusto, sino también los olfativos, olfato, y las sensaciones táctiles y térmicas.
Con la comida picante, el cerebro incluso tendrá en cuenta el dolor como un aspecto del sabor. En pocas ocasiones, como esta, el refrán de más vale prevenir que curar adquiere un mayor sentido. Un mismo espécimen vegetal venenoso puede generar signos y síntomas que difieren en base a la cantidad ingerida. De modo que, por ejemplo, al consumir 8 frutos de la planta venenosa de la ligustre, frecuente en jardines, Variegata ligustrum japonicum, se produce daño a nivel del sistema digestivo, pero cuando la cantidad aumenta de 10 a 15 frutos, los problemas son neurológicos y cardiovasculares. De igual manera, los signos y síntomas son heterogéneos, dependiendo de la zona afectada o el contacto con la planta. El hecho de descartar algunas plantas que pudieran ser comestibles siguiendo estas recomendaciones será siempre mejor que consumirlas corriendo el riesgo de envenenarte, a no ser claro que conozcas esa planta en particular y aun a pesar de presentar algunos de los patrones que se indican más adelante, estés seguro al 100% de su comestibilidad. Por ejemplo, la zarzamora tiene espinas y su fruto maduro es nutritivo y perfectamente comestible. Los tallos de cardo son deliciosos y nutritivos, aun siendo vellosos, y los frijoles y judías verdes, como muchas leguminosas, crecen en el interior de las vainas. Algunos de los compuestos venenosos de este tipo de plantas tienen la peculiaridad de que no se desintegran por acción mecánica a través de la aplicación de calor, cocimientos, infusiones, soasados, etc., como es el caso del veneno de la delfa, laurel de jardín o trinitaria, Nerium oleander. Veamos ahora algunas normas generales que debes considerar si no conoces con rigor la especie de la planta. No comas plantas con espinas. No comas plantas con hojas brillantes. No comas setas ni hongos a menos que seas un experto micólogo, ya que, como sabes, muchos son altamente tóxicos e incluso mortales, por lo que no vale la pena el riesgo. No comas flores en forma de paraguas o campana. No comas plantas con bayas blancas o amarillas. No comas plantas si su savia es lechosa o descolorida. No comas frijoles o plantas con sus semillas contenidas dentro de una vaina. Si sabe amargo o jabonoso, escúpelo. No comas plantas que sus hojas o partes leñosas huelan a almendra. No comas plantas cuyas hojas sigan patrones de crecimiento de 3 hojas. No comas plantas de sabor amargo o jabonoso. No comas plantas con pelos finos o vellosidades. No comas plantas con aspecto semejante al eneldo, zanahoria, chiribia o follaje similar al perejil. No comas semillas rosadas, violáceas o negras. Reitero que estas generalidades tienen por supuesto sus excepciones, por muchos conocidas, que más que nunca deben confirmar la norma. Pasaremos ahora a exponer los procedimientos que dan título a este trabajo y que habrás de tener siempre presente si decides por necesidad alimentarte en una situación real de desnutrición y no conoces la procedencia de la especie. Prueba de comestibilidad universal, método y procedimientos, especialmente en vegetales. Los gustos primarios dieron a los primeros humanos pistas sobre qué alimentos eran buenos para comer y cuáles eran dañinos. Los alimentos dulces generalmente tienen calorías. Los alimentos salados tienen importantes vitaminas y minerales. Los alimentos ácidos pueden ser saludables como las naranjas o podridos como la leche fermentada. Los sabores amargos suelen ser venenosos. Tendrás que poner en juego a lo largo de esta prueba un análisis descriptivo de perfiles sensoriales enfocados a determinar la comestibilidad del posible alimento. El mapa de la lengua divide la lengua en regiones de sensación: amarga en la parte inferior, amarga en los lados, salada en el borde frontal y dulce en la punta. Investigadores han afirmado que la parte posterior de la lengua es importante para detectar el quinto sabor, umami en japonés. Después de su correspondiente inspección visual, que te ayude a determinar al menos su buen estado general, pondrás en juego tu nariz, que es capaz de distinguir entre más de 10.000 aromas diferentes, siendo el olfato el sentido más fuerte al nacer, para tratar de detectar y procesar los olores emanados por el vegetal seleccionado,
El tacto entrará también en juego para identificar posibles reacciones alérgicas por contacto. Y por fin, el gusto, a partir de la lengua como órgano principal, participando también en la masticación, succión y deglución, y que te permitirá percibir durante la prueba la posible presencia de 4 sabores. En la parte delantera de la lengua, el sabor dulce, atrás, el amargo, a los lados, el salado y el ácido o agrio. El resto de los sabores son sensaciones, producto de la combinación de estos 4. El sentido del gusto está también presente, aunque en menor medida, en el paladar, la garganta y la epiglotis. Para estar listo y comenzar la prueba, no comas ni bebas nada que no sea agua durante al menos 8 horas de antelación, cosa que no será difícil si estás perdido en la naturaleza sin ningún alimento conocido disponible. En lo que a especies vegetales se refiere, el primer paso requiere dividir las partes de la planta y probarla por separado durante un periodo de 24 horas. En situación de supervivencia no tiene sentido consumir una planta que desconoces, si no es abundante y puedes llegar de algún modo a sustentarte, por lo que debes buscar una planta de tu entorno cercano que crezca en abundancia. Así que, una vez elegido el ejemplar, sigue los siguientes pasos. Primero, separa. En muchas especies, solo algunas partes de la planta son comestibles, por lo que has de separarlas en sus 5 partes básicas, que son las hojas, raíces, tallos, brotes y flores, aunque según la especie o la estación, es posible que tengas que dividirlas solo en 3 o 4 partes, por carecer de brotes y o flores. Selecciona una planta sana, fresca y limpia, y observa que está libre de pequeños parásitos e insectos. La presencia de larvas o gusanos es señal de que se está pudriendo. De ser así, deséchala. Coge otro ejemplar sano o selecciona otra especie también abundante, diferente. Segundo, contacto. Por principio, si no es buena para tu piel, no es buena para tu estómago. Aplasta una de las partes que separaste antes de la planta y frótala en el interior de tu muñeca o codo durante 15 minutos. A continuación, simplemente espera mientras te mantienes hidratado durante un espacio de 8 horas. Una vez transcurrido ese tiempo, si no hay reacción tópica en el punto de contacto con sensación de ardor ni presencia de prurito, enrojecimiento, ronchas ni inflamaciones, continúa con el siguiente paso. Tercero, contacto en la boca. Preferiblemente, si la situación lo permite, hierve antes la planta, ya que algunas plantas tóxicas se vuelven comestibles después de hervirlas, y ten agua fresca y limpia a mano si dispones de ella. Ya sea cruda o hervida, haz la prueba sosteniendo la porción en los labios durante 3 minutos. Si transcurrido ese tiempo sientes algún tipo de sensación de ardor u hormigueo en ese punto, retírala de los labios y no continúes con el proceso. Si no hay reacción y todo va bien, presiona y rompe los tejidos en la boca manteniéndola en la lengua durante otros 15 minutos. Si en ese momento experimentas un ardor u hormigueo o síntoma desagradable, escúpelo y enjuágate bien la boca con agua, teniendo siempre presente el hecho de que la planta no sepa muy bien no significa que sea tóxica. Cuarto, mastica. Después de sostener el pedazo de planta en la lengua durante 15 minutos sin reacción adversa, mastícalo bien y manténlo en la boca durante otros 15 minutos sin tragarlo en ningún caso. Y de nuevo, si sientes algún tipo de ardor, hormigueo o entumecimiento, escúpelo y enjuágate profusamente la boca con agua. Quinto, traga. Al final de los 15 minutos ya puedes tragar esa porción de tu boca y toca cumplir el protocolo de las 8 horas de espera sin ingerir cosa distinta que agua, excluyendo todo tipo de líquido o alimento. Si sientes náuseas en algún momento a lo largo de la espera, provócate el vómito y bebe mucha agua. Si por el contrario te has sentido bien, continúa el proceso. Sexto, come. Comer no significa atiborrarte de la planta, sino comer un poco con el fin de continuar en este último paso con la prevención que hasta ahora
te ha mantenido apartado de una posible intoxicación. Para ello, reúne aproximadamente un cuarto de taza de la misma parte de la misma planta y prepárala del mismo modo que lo hiciste en el paso 3. Come la planta y espera otras 8 horas. Atiende a la presencia de algún síntoma negativo y si es así, sigue los mismos pasos que anteriormente. Al igual que en el resto de la prueba, puedes beber agua durante el periodo de espera, pero como siempre, sin comer ni beber nada más. Séptimo y último paso, consúmela. Si transcurridas las 8 horas te encuentras bien, en completa ausencia de signos o síntomas negativos, significa que acabas de completar la prueba de comestibilidad universal con éxito. Por lo que ahora ya puedes suponer que esta parte de esta planta es segura para comer siempre que la prepares del mismo modo. Para determinar si las otras partes de la planta son seguras para comer, debes realizar la misma prueba en esas partes. Es un proceso que lleva mucho tiempo, pero si estás en una situación de supervivencia, podría salvarte la vida. Además de la prueba de comestibilidad universal, hay algunos otros consejos sobre qué tipos de plantas debes evitar. Test de tolerancia previo aplicando unas gotas en el pliegue del codo. El propósito de este trabajo no es en ningún momento el de identificar especies vegetales que sean comestibles o no, sino simplemente en dar a conocer la necesidad de ser cautos al momento de considerar alimentarnos de aquello que no conocemos. Un error en una ingesta cualesquiera que se traduzca en una simple diarrea más o menos persistente o que provoque náusea pertinaz puede llevarte a un estado de debilidad e incapacitante que se ha de evitar del mejor modo posible y por demás cuando estás a merced de la naturaleza. Espero que esta información se la transmita al espectador a familiares y amigos, poniendo énfasis en los niños, para que sepan de la necesidad de obrar con cautela cuando de ingerir plantas o flores llamativas se trata. La locución del presente trabajo está extraída del volumen 6 de SciWay The Book Series, correspondiente a alimentación permaneciendo saludable y nutrido para sobrevivir. Las láminas están contenidas en el volumen 3 de la misma serie, correspondiente a primeros auxilios, medicina natural y medicina táctica. Y recuerda esta máxima: cuando alguien a quien admiras y respetas parezca ensimismado, pensativo, lo más probable es que simplemente esté pensando en la cena. Soy J.M. Solana, CEO en SciWay, Survival Instructor World Association, instructor de supervivencia técnico-táctica en activo desde hace más de 30 años.